En la clase anterior hablábamos, definíamos qué es un conflicto, cuáles son las principales razones por las que se da un conflicto, qué tanto podría afectar, ¿verdad? Definiendo y quedando claros que un conflicto es cuando dos opiniones o más se ven enfrentadas, incluso los valores se enfrentan en esta problemática, que es inevitable que no hayan conflictos dentro de un grupo o dentro de una sociedad, ya que cada individuo que forma esos grupos o a esa sociedad son totalmente diferentes y autónomos, ¿verdad? Es decir, que cada uno de ellos piensa diferente y es esa forma diferente de pensar la que pone en juicio estos mismos ideales, y al poner en juicio ideales contrarios, pues se crea lo que nosotros denominamos como un conflicto, ¿verdad? El conflicto incluye tanto aquel aspecto externo, o sea, los problemas que se nos puedan dar en un grupo o con otras personas, como también incluye aquellos que se dan de manera interna. Yo les decía en la clase anterior que nosotros no solo tenemos conflictos con las otras personas, sino que incluso nuestros primeros conflictos radican en nosotros mismos, en saber si hacer o no hacer. Al momento de tomar una decisión, ahí se ven envuelto un conflicto interno, o inicia un conflicto interno, perdón, que lleva o contrapone muchos de nuestros valores, ¿verdad? De manera interna. Los conflictos también incluyen el que nuestros valores sean diferentes. Esto va a depender de la forma en que hemos sido desarrollados o que hemos sido educados con el paso del tiempo, volviendo al tema de la educación visto en el parcial anterior, ¿verdad? Lo importante que son los valores que en muchas ocasiones o en la mayoría de momentos de conflicto son estos, nuestras bases, los que nos van a terminar de orientar en qué es lo que debemos de hacer, ¿verdad? Como también son en muchas ocasiones el origen de un conflicto interno. Pero a nivel externo, los valores suelen ser un reforzamiento o un reforzador para poder tomar buenas decisiones. En la clase anterior también decíamos que un conflicto es inevitable, es imposible que no existan por los motivos que yo les expliqué anteriormente. El conflicto se desarrolla porque todos estamos trabajando con personas y al trabajar con personas involucra trabajar con diferencia, ¿verdad? Y eso es lo que crea el conflicto. También nosotros podemos identificar cuando se está creando un conflicto o cuando tenemos en un grupo una persona conflictiva, o incluso cuando un grupo de manera colectiva se convierte en un grupo conflictivo. ¿Por qué? Porque hay indicadores que más adelante vamos a ir viendo. Hay estrategias disponibles para la resolución de conflictos, hay formas de solucionar conflictos, ¿verdad? Y la primera manera es reconocer que hay un conflicto. Inevitablemente el conflicto puede ser reducido de tamaño, puede ser dirigido hacia otro punto menos negativo. E incluso puede llegar a ser resuelto, ¿verdad? Los conflictos tienen el paradigma de ser algo negativo, les hablaba yo en la clase anterior, se los planteaba de esa manera. Y les decía que no siempre un conflicto tiene que ser algo negativo. Un conflicto también nos enseña a poder relacionarnos, a poder solucionar problemas en determinado momento, a practicar también la comunicación. Por eso no todo en el conflicto, o no el conflicto tiene solo aspectos negativos, sino que también tiene algo positivo, algo que ayuda en el desarrollo, en la formación de cada uno de los individuos, ¿verdad? ¿Por qué se dan los conflictos? Generalmente porque hay una
pobre o nula comunicación, es decir, no nos comunicamos, no somos capaces de decir lo que pensamos o lo que sentimos, o recuerden esos elementos de la comunicación, ¿verdad? A veces pasa de que muchos me dirán, profe, pero no es que no nos comuniquemos, de hecho, una persona cuando hay un conflicto es que da a conocer su punto de vista y por eso hay conflicto, sí, pero la comunicación no solo es hablar, también consiste en escuchar. Y si ustedes recuerdan, los elementos de la comunicación incluye tanto al emisor, al que habla, como al receptor, que es el que escucha. Y a veces cuando estamos tratando de comunicarnos, cuando queremos expresar nuestras ideas, lo hacemos de manera abrupta o no respetando al otro, igual el que está escuchando, ¿verdad? A veces no se da la oportunidad de escuchar lo que el otro dice y es ahí donde empieza el conflicto, una mala comunicación. Y cuando yo les hablo de una mala comunicación, no solo me refiero a que no dice lo que piensa, sino que no sabe hacer el proceso de la comunicación, no sabe comunicarse, no sabe hablar con el otro, pero tampoco se puede dar que también no pueda escuchar, no sea capaz de escuchar las razones de los demás. Otra de las razones por las cuales se crea un conflicto es la búsqueda de poder. Muchas veces yo les planteaba en la otra vez el ejemplo de los líderes, ¿verdad? Cuando somos líderes de grupo siempre buscamos o creemos que el ser líder involucra el que solo mi opinión va a contar, ¿verdad? Y no es así. Como líderes debemos de saber que sí tenemos autoridad que se nos da, que se nos infiere, pero que esa autoridad la debemos de saber controlar y no dejarnos llevar por la ambición de querer tener más poder. Y eso pasa no solo en grupos pequeños, sino que de hecho pasa a niveles más amplios. Por ejemplo, esto pasa con los políticos que buscan en la búsqueda del poder, empiezan a crear problemas, conflictos a su alrededor. Así como hay líderes o personas que buscan el poder y en esa búsqueda empiezan a crear conflictos, también existen líderes débiles de actitud que siempre, estos no van a tener un conflicto externo, pero sí un conflicto interno, siempre van a estar peleando consigo mismos por saber qué es lo correcto y qué es lo no correcto, ¿verdad? Entonces, siempre suele haber tanto aquel que tiene esa prepotencia de querer imponer su voluntad, como también aquel que no lo hace, ¿verdad? La falta de apertura, la falta de querer comunicarse o de disposición de aceptar la opinión de otros también es una de las razones por las cuales se crean los conflictos. Los cambios en la estructura organizacional, los cambios a veces suelen crear conflictos, independientemente que sea solo en una estructura organizacional. Cualquier cambio que a nosotros se nos presente en nuestra rutina va a crear un conflicto. Por ejemplo, usted estaba acostumbrado a levantarse, qué sé yo, a las 5 de la mañana, pero consiguió otro trabajo o otra institución que está más lejos de su hogar y se tiene que levantar a las 4 de la mañana. Eso al principio le va a crear un conflicto porque hay un cambio en su organización, en su estructura de su rutina, ¿verdad? En su agenda. Entonces, generalmente cuando existe un cambio en cualquier área siempre da lugar a un conflicto. La desconfianza entre la gente, ese es otro punto de conflicto, ¿verdad? Tanto de manera interna como de manera externa. A veces no somos personas muy desconfiadas y eso se genera por las sociedades actuales, por la actualidad, por cómo están dándose las cosas en la actualidad, ¿verdad? Entonces, esa desconfianza crea un conflicto interno, porque usted, por ejemplo, si le dice, si quiere expresar algo que siente, algo que quiere, pero lo quiere hacer en confianza, no sabe si hacerlo o no por esa desconfianza que se genera, ¿verdad? O decir al grupo que no puede porque tiene ciertos problemas, esa desconfianza que se genera siempre por la falta de comunicación, ¿verdad? Entonces, eso también es un motivo principal que genera conflictos. Permítanme. Ok, continuando con el tema, vamos a hablar, si ustedes recuerdan, al principio les hablaba de que
hay ciertos indicadores que nos indican cuando una persona es conflictiva, cuando un grupo es conflictivo o cuando se está presentando un conflicto o está por presentarse, ¿verdad? Esos indicadores son, por ejemplo, el lenguaje corporal. Una persona conflictiva siempre va a tener su lenguaje corporal, va a hablar por él. No es necesario que él hable para saber que no es una persona que acepta la opinión de los demás, los gestos que hace con su cara al momento de escuchar las opiniones, los movimientos, la tensión muscular que presenta cuando alguien dice algo que no va en conforme a su opinión. Todo eso habla y nos indica a nosotros que esa persona puede ser alguien conflictivo, ¿verdad? Los desacuerdos que generalmente se presentan, por ejemplo, siempre va a haber una persona que en nada esté de acuerdo con uno, ¿verdad? O con otro, con el grupo, en nada. Siempre hay un motivo, un pero para que justifica que el que no esté de acuerdo. Entonces, ese tipo de personas que siempre están en desacuerdo, generalmente eso es un indicador muy fuerte de que es una persona que va a generar conflictos dentro de un grupo. Las sorpresas, el que de repente le están hablando de un tema, por ejemplo, hay personas que, no sé si ustedes han escuchado el término homofóbico, personas que tienen una fobia a la homosexualidad y a los homosexuales que cuando ellos no aceptan esa idea, ¿verdad? Entonces cuando alguien habla sobre ese tema empiezan a sorprenderse, ¿no? Y empieza a verse esa reacción de sorpresa en sus gestos, en la forma en que ve, en los movimientos que hace, la tensión se empieza a notar en él. También hay otros que lo hacen abiertamente, publican que están en desacuerdo con determinada temática y se encargan de dar a conocer ese desacuerdo. Entonces, está bien que a veces nosotros digamos que yo no estoy de acuerdo o yo no pienso igual que ustedes, pero es lo que necesitamos para mejorar, entonces yo lo acepto. Hay personas que de esa manera dan a conocer que están en desacuerdo con la opinión, pero que igual lo aceptan. Hay otras que no, que se encargan de publicar y no aceptan las opiniones de los demás o simplemente se cierran, ¿verdad? El conflicto con el sistema de valores, que es algo bastante común con personas con una rebeldía bastante marcada, ¿verdad? Por ejemplo, no le gusta la honestidad, no le gusta respetar. Miren, para generarse un conflicto, lo básico son las bases que yo les hablé anteriormente, es decir, los valores. Una persona conflictiva no va a respetar y el respeto es un valor, no va a tolerar y tolerar es un valor, entonces va a tener conflictos con los valores, no va a aceptar, no va a practicar valores vitales para poder convivir. Entonces ahí se puede detectar a una persona conflictiva. El deseo de poder, que es una de las razones anteriores que veíamos por las cuales se genera un conflicto, una persona que siempre quiere imponerse, que siempre quiere ser el líder, que siempre quiere ser el número uno. Esas personas que tienen el afán por siempre tener más y más poder sobre los demás van a crear conflictos porque son incapaces de escuchar a los demás. El aumento de falta de respeto, como les decía, como hay conflictos con el sistema de valores, estas personas no van a respetar, simplemente usted va a querer dar su opinión y lo va a callar o simplemente lo va a ignorar. No acepta que otra persona piense diferente a él. Los desacuerdos abiertos, la falta de metas específicas, o sea, su única meta tal vez en específico va a ser obtener poder o simplemente no estar conforme con lo que otros piensan. Dificultad para discutir el progreso, son personas que se cierran a tal grado que no ven, no pueden canalizar sus criterios en otro canal, siempre siguen con lo mismo y son incapaces de aceptar que puede ser que estén equivocados. O sea, el simple hecho de que alguien
considere que se puede equivocar, desde ahí podemos decir, ok, esta persona puede canalizar esa diferencia que tiene con el grupo. Ahora, hay personas que simple y sencillamente no aceptan que su opinión que puede estar mal. Para ellos, lo que ellos piensan es lo correcto y no hay nadie más que piense que piense lo contrario y que esté bien. Entonces, para ellos, su pensar, su ideal, su pensamiento es lo realmente bueno. Entonces, esas personas se cierran a avanzar, se estancan en esas ideas a veces primitivas, ¿verdad? Falta de un proceso evolutivo, a base de que hay una dificultad para avanzar, para progresar, también va a haber disminución de evolucionar, ¿verdad? Como seres humanos. El conflicto puede ser destructivo. Recuerden, yo les hablaba al principio de la clase del día de hoy y también en la clase anterior, que al principio muchos lo ven como algo negativo y sí, tiene aspectos negativos, pero también tiene aspectos positivos. ¿Cómo saber cuándo un conflicto tiene tintes más negativos que positivos? Viendo cuándo es destructivo, ¿verdad? El conflicto es destructivo cuando controla toda la atención, cuando quiere que solo su idea sea respetada. ¿Okay? Distribuye también, destruye el autoconcepto, es decir, cuando busca dañar el autoestima de los demás, el que los demás crean que ellos están mal y que él está bien. Que lo que ellos piensan está mal, que es incorrecto. Incluso hay personas que hay ideas que otros tienen que incluso los ven totalmente ajenos a lo correcto. Entonces ahí empieza a destruir el autoconcepto de los demás. Divide personas y reduce la cooperación. Cuando hay una persona conflictiva en un grupo, generalmente va a crear división en el grupo. Va a empezar a separar entre los que piensan igual que él y los que piensan contrario a él, y va a empezar a crear esa batalla entre el grupo, ¿verdad? También aumentan las diferencias. En vez de progresar, como son personas incapaces de progresar, de salir de su círculo, de pensar diferente, entonces crean un aumento en las diferencias dentro de las sociedades o dentro de los grupos. O sea, los demás lo ven tan seguro de lo que él piensa y que él cree que es real, que es verdadero, que es bueno lo que él piensa, entonces los demás empiezan como a empezar a cambiar su autoconcepto, su pensamiento, y eso aumenta las diferencias en cada uno de los grupos, ¿verdad? También conduce a un comportamiento destructivo, porque al crear peleas, divisiones en los grupos, crea violencia. Hay personas que empiezan a ofenderse de manera verbal, o incluso llegan hasta los golpes cuando se generan estas divisiones, ¿verdad? Y que empieza a destruir no solo de manera física a las personas, sino que también de manera emocional, porque las personas empiezan a sentirse que lo que ellos piensan está mal o lo que ellos hacen está de manera incorrecta, ¿verdad? Entonces, cuando esto pasa, entonces ahí sí podemos decir el conflicto es algo negativo, algo que destruye. Ahora, pasa la otra cara de la moneda, ¿verdad? Hay veces que el conflicto daña a las demás personas, incluso a la misma persona que lo genera, pero hay otras ocasiones en las cuales el conflicto nos ayuda a ser constructivos, a construir, a edificar, a fortalecernos. ¿Cuándo es esto? Por ejemplo, cuando resulta en la clarificación de problemas y controversias. Gracias a que el conflicto se presta a que cada uno dé a conocer su punto de vista, es que podemos tener claridad de las diferentes opciones que hay para un mismo punto de vista, ¿verdad? De las diferentes ideas que pueden haber. Siempre y cuando la persona sea abierta a escuchar otras opiniones y aceptar
que otras personas tienen el derecho de pensar diferente a él. Entonces, cuando eso pasa, cuando las personas tienen esa madurez necesaria, entonces el conflicto resulta algo constructivo. También resulta en la solución de problemas. Yo les decía al inicio que algo muy positivo de los conflictos es que ayuda a las personas a saber cómo actuar en un momento crítico, en un momento como es, o el tema central, en un momento de conflicto. A usted le ayuda a saber que otra vez que se le presente un conflicto, qué es lo que debe de hacer, qué es lo que tiene que hacer para solucionarlo, porque ya ha tenido prácticas, pero cuando no tenemos ningún conocimiento, si no existieran los conflictos, entonces pasa de que no vamos a tener ni idea de cómo solucionar un problema en el momento que se nos presente. También involucra a personas para resolver controversias, hace que personas desarrollen la habilidad de poder influir, de poder calmar a otras personas, de poder hacer que sus pensamientos se abran, que piensen diferente. Causa una comunicación auténtica, ¿verdad? Sincera. Ayuda a fortalecer esa sinceridad de decir, ok, yo no pienso así, mi conciencia o mi pensar es diferente al de ustedes, pero de igual manera sé que cada uno es diferente. Entonces esa forma de comunicarse es única, es auténtica, para poder dar a conocer lo que usted piensa sobre determinado tema. Ayuda a liberar emociones, ansiedad y tensión, muy cierto, porque imagínense si ustedes recuerdan en las razones principales los líderes débiles. Si para esos líderes débiles que no tienen conflictos con los demás porque a todos le dicen que sí, presentan enormes conflictos internos y eso hace que no libere sus emociones, que se encuentre todo el tiempo ansioso, estresado, con mucha tensión, porque no dice, no comunica lo que él realmente piensa. Es por eso habla que los conflictos ayudan a sacar, a liberar esas emociones. También desarrolla la cooperación y el deseo de aprender de otros. Un conflicto nos ayuda a aprender del otro, a aprender que el otro tiene otra idea diferente a la mía y al escucharle esa otra idea me puede decir a mí, es verdad, porque yo antes no lo pensé, está bien, es una posibilidad, ¿verdad? Entonces, también implementa ese deseo de aprender de otros, no solo basarnos en que nuestra idea es la única y la que realmente importa. Ayuda a desarrollar el entendimiento y destrezas, a comprender, a desarrollar esa capacidad que el ser humano tiene de razonar. Aunque hay muchas personas que también no cuentan con esa habilidad, son seres humanos, pero parece que nuestra habilidad o nuestra diferencia con respecto a otras especies no se nota en esas personas conflictivas, puesto que no son capaces de entender, de razonar, no tienen esa habilidad. Entonces es ahí donde los conflictos empiezan a ser destructivos y esas personas empiezan a destruir el ambiente. Entonces, cuando pasa esto que acabamos de ver, ya no es un conflicto negativo, sino un conflicto con aspectos muy positivos, porque ayuda al desarrollo, al fortalecimiento de un ser humano, de un grupo, de una persona, de una persona o de una sociedad, ¿verdad? Aparte de las razones que vimos anteriormente de la poca comunicación, de búsqueda de poder, de un líder débil, otras razones por las cuales también se crea un conflicto son los siguientes. Por ejemplo, cambios en la forma que se han hecho las cosas. Yo les decía, ¿verdad? Cuando cambiamos una cosita en nuestra rutina, por muy insignificante que sea, crea un conflicto para nosotros. Por ejemplo, qué sé yo, que antes tenía la empresa, una persona que labora, ¿verdad? La empresa pagaba el transporte, pero de repente la empresa decidió cancelar ese beneficio a sus empleados. Entonces, a los empleados se les genera el cambio de que deben de pagar
el servicio de transporte ellos mismos, o sea que deben de subir a un autobús, ir a su empleo. Entonces, eso crea un conflicto porque genera, número uno, que tiene que dividir, administrar mejor sus recursos y separar el dinero del transporte. Más tiempo también, porque esos buses hacen más paradas que un transporte que va directo a la empresa. Todo eso genera cambios. Por ejemplo, ustedes ahorita están experimentando un cambio en la forma de recibir clases que les genera conflictos a ustedes, a sus padres, a la institución en la parte administrativa y a nosotros como maestros, ¿verdad? Este cambio que hemos tenido que experimentar ha creado conflictos. ¿Por qué? Porque no todos los alumnos están, por ejemplo, yo no tengo la seguridad de que todos ustedes estén 100% atentos a la clase, no es como que yo los tenga en el salón de clase y yo los esté viendo, los esté observando, que no estén platicando, de que estén haciendo la tarea. Eso también, ese cambio ha generado un conflicto. Por ejemplo, cuando me pongo con ustedes a hacer las actividades, ustedes se supone deben de estar haciendo la actividad, pero yo no tengo la certeza de que lo están haciendo. Entonces, eso es un cambio que ha creado un conflicto porque a veces al final yo tengo que estarle diciendo, Julanito, ¿cuándo me va a mandar el acumulativo? Y trabajó, mire, hizo esta tarea y después empiezan que no tenían el libro y empiezan a poner cosas que también se crean por el cambio que también ha generado en ustedes como alumnos, ¿verdad? Entonces, todo eso, un pequeño cambio puede alterar y crear un conflicto. Las nociones fundamentales sobre los sistemas de valores que hablábamos anteriormente, el ver un valor como algo positivo y hay personas que ven un valor como algo negativo. Por ejemplo, personas que creen que respetar no es necesario, que decir siempre la verdad no es importante, que aceptar la opinión de los demás no es importante, que la verdad que cada quien es libre de pensar. Ese tipo de diferencias, de ver de diferentes perspectivas los valores también crean un conflicto. Defensores muy articulados en ambos bandos, ¿verdad? O sea, personas cerradas. Imagínense ustedes un conflicto entre dos personas totalmente conflictivas, totalmente cerradas. O sea, uno dice que es negro y el otro dice que es blanco y no hay manera que ni el uno ni que el otro acepte la opinión del contrario, ¿verdad? Entonces, cuando se da ese caso es porque tenemos personas, defensores muy articulados, o sea, están muy cerrados en sus ideales y no hay forma de que acepten otra idea. Cuando dos personas así se conocen o se topan en un mismo grupo, créanme, es un conflicto grave, ¿verdad? Porque tratar de cambiar o de que una persona conflictiva acepte otra perspectiva que no sea la de él, es difícil. Imagínense dos que tratan de que el uno acepte lo del otro y que el otro acepte lo del otro. Es totalmente difícil, ¿verdad? También la inhabilidad para llegar a un entendimiento o consenso, personas que simplemente no pueden entender que otra persona piensa diferente. Rumores dañinos que empiezan a crearse, ¿verdad? El cuchicheo siempre de que aquello está bien, que aquello está mal. Todo eso también es parte o alguna de las razones de generar conflictos. Permítanme. Amenazas de venganza. Miren, hay personas que incluso llegan a amenazar a otros porque no piensan igual que ellos. De que les van a hacer algo, de que los van a destruir. Eso pasa con el tema anterior que yo les hablaba de la homofobia. Hay personas que no aceptan a los homosexuales y es tanto su odio, su aferrarse a esa idea de que lo que ellos hacen está mal, que llegan incluso a matar a esas personas solo porque actúan y piensan diferente a ellos. Entonces, incluso eso es un problema, ¿verdad? Las elecciones de concilio o comité, falta de comunicación, necesidad de poder y control, falta de un sentido de misión, cultura de sobrevivencia, luchas entre familias y clanes, entre otras, son razones marcadas para el momento de tomar una decisión, ¿verdad? Para el momento en el cual se crea un conflicto. Hay diferentes maneras de abordar un conflicto. Una de ellas es evitarlo.
A veces nosotros vemos, gracias a los indicios que les mencioné anteriormente, que con solo ver a una persona decimos, ok, esa persona es conflictiva. Entonces, es mejor evitar a esa persona, evitar temas que puedan generar conflicto, evitándolo, negarlo, aludirlo, minimizarlo, simplemente, ok, no me importa, esa persona es cerrada, pero yo no, entonces que siga pensando él en lo que él piensa y yo voy a aceptar que él piensa diferente y yo voy a seguir con mi ideal. Entonces, evitar el conflicto es una de las maneras de abordarlo. La otra es la confrontación, ok. Yo sé que no piensa igual que mí, entonces yo voy a decirle lo que yo pienso y voy a reafirmar mi posición ante él. Yo estoy totalmente en contra de lo que él piensa. Confrontar ese conflicto también es otra de las formas de abordarlo. La negociación, ¿verdad? O sea, se sabe que no está de acuerdo, pero podemos llegar a un punto en común para poder convivir de manera correcta, de manera sana. Tenemos que vernos todos los días, tenemos que trabajar juntos. Entonces, aunque no pensemos igual, por el bien de la sana convivencia vamos a respetar las opiniones diferentes. Eso es una negociación, ¿vean? Y que también es parte de afrontar. Si se recuerdan, una de las maneras de que se va cambiando que se puede hacer el conflicto, aparte de minimizarlo o de eliminarlo por completo, también está aquello de canalizarlo. O sea, de dirigirlo hacia otro punto de tal manera de que no cree mayor problema, ¿verdad? Y la intervención de un tercero, o sea, yo no pienso igual que él, ni él piensa igual que mí, y hablando nos confrontamos y no pudimos llegar a ninguna negociación, entonces necesitamos a otra persona que no piense ni igual a él, ni que no tenga miedo del tema o que simplemente no le interesa o no piensa igual que nosotros, no le genera el mismo conflicto el tema igual que a nosotros, entonces que sirva para ayudar a crear una negociación, ¿verdad? Hay veces que necesitamos de terceros para solucionar un conflicto. Por ejemplo, cuando usted y su hermano se pelean y necesitan que esté o mamá o papá para que lleguen a un acuerdo. Entonces, esa es una intervención de un tercero, cuando ambas partes no son capaces de solucionar el problema por sí solos y necesitan que venga otra persona neutral a poner como equilibrio entre la discusión que se está teniendo en el conflicto, ¿verdad? Okay. El día de hoy nos vamos a quedar hasta ahí en el tema del conflicto. Todavía nos queda una parte que terminar. Les recuerdo que también tenían una tarea para el día de hoy, que el límite o la fecha límite de entregarla es hoy, a más tardar en la tarde, en el cual ustedes deberían de investigar cuáles son los mecanismos que se emplean en las sociedades para resolver conflictos, ¿verdad? Como no hemos terminado la clase, no hemos terminado el tema, entonces no se lo voy a preguntar, pero tienen hasta hoy para entregar esa tarea. En la próxima clase, ya cuando yo cierre el tema del conflicto, pues voy a preguntarle a varios de ustedes que compartan su investigación para que también podamos considerar cómo hacen las sociedades para solucionar este problema, conflictos que querramos o no siempre. Profe, ¿Verdad? Diga. yo no lo había mandado porque estaba haciendo la diapositiva de la exposición. Ok, tienen hasta hoy para no perder puntos. El que lo envía mañana empieza a perder puntuación, ¿verdad? Se los aclaro, un día después y pierden puntos. Ok, solo tengo un minuto, me despido de ustedes. Mañana empezamos las presentaciones, las exposiciones. El grupo de Anderson y el grupo de Justin son los primeros en exponer en tecnología, ¿verdad? Y los demás grupos, organícense, no dejen los trabajos a última hora. El grupo de Loani, el grupo de Daniel, el grupo de Milton. Profe, ¿Diga? Leslie me dijo, profe, que usted le iba a enviar el video aparte y que la exposición va a quedar súper rara. Ok, Siempre yo